Estamos en el módulo 3, en el tema del discipulado y el crecimiento de la iglesia. Nos toca la clase 5, hablar de estrategias, de herramientas, de materiales para el discipulado. Obviamente no vamos a entrar en el detalle de cada herramienta o de cada material por cuestión de tiempo, pero vamos a enunciarlos, vamos a presentar todo lo que tenemos para ofrecer ya más adelante a las iglesias que van a arrancar los procesos de discipulado a nivel de las iglesias. Los temas anteriores que habíamos visto, repensando la gran comisión, reconceptualizando realmente una visión del modelo bíblico relacional de Jesús en la gran comisión, el ser discípulos saludables, el ser discipuladores saludables, el ser iglesias que hacen discípulos, y quedamos ahí la clase anterior. Incluso nos faltó un poquito en esa comparación de una iglesia que tiene la cultura de hacer discípulos y una iglesia no discipuladora, y algunas características que se notan en las diferentes expresiones y formas de desarrollo, de relacionamiento que tiene la iglesia. Tomás también había hablado de los 3 tipos de iglesia: la iglesia que tiene el discipulado como un concepto, la iglesia que tiene el discipulado solo como un programa, y la iglesia que es intencionalmente una iglesia que hace discípulos. Y estábamos pensando cómo movernos de una categoría a otra, si tenemos el discipulado solo como concepto o solo como programa, ir avanzando hacia una iglesia realmente que tiene el discipulado como esencia, porque es la esencia, el corazón de la gran comisión. Hemos hablado de no enfocar el discipulado como un programa más, porque no es un programa, es una cultura, es la razón de ser de nuestras iglesias, ir por todo el mundo y llevando el evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones. Asimismo, me gustaría que nos autoevaluemos en cuanto a 3 formas por las cuales el discipulado se expresa, sea el discipulado 1 a 1 o el discipulado en grupo pequeño, todo basado en relacionamientos comprometidos y personales. Tenemos en primer lugar el discipulado informal, que son encuentros regulares con el propósito de una aproximación mayor a Dios y unos a los otros. Va más allá de una simple amistad, no tiene el propósito objetivo de crecimiento intencional, pero las personas muchas veces crecen. Esto caracteriza la mayoría de las células de las iglesias en células o grupos familiares. Y es otra forma de ver, y por eso quería traerlo esto al principio, porque podríamos estar desarrollando un discipulado informal aún en nuestros grupos de discipulado. El discipulado no formal, encuentros regulares con el propósito de algún tiempo dedicado al crecimiento intencional. Por ejemplo, tener ese enfoque en subgrupos al final de una reunión. Puede ser que muchas de nuestras iglesias están en este discipulado no formal. Y también hablamos del discipulado formal, que son encuentros regulares con papeles definidos de discipulador, mentor, discípulo mentoreado, objetivos o metas de crecimiento, rendición de cuentas y cambios de vida visibles y significativos. Estas son palabras clave que debemos entender respecto a un discipulado formal. Eso puede ocurrir en un grupo pequeño, aunque esencialmente se da en un encuentro 1 a 1 o en un encuentro de un grupo pequeño. Las 3 formas se complementan. Por ejemplo, lo formal sin lo informal se vuelve muchas veces artificial, desplazando de las relaciones y la vida real. Se desplaza de la vida real. Y lo informal sin lo formal o no formal no aprovecha el posible nivel o el potencial de crecimiento que puede suceder con conversaciones más intencionales y con un proceso de discipulado intencional
que básicamente es el crecimiento intencional, el ser acompañado, no solo pastoreado en un ambiente de amor, etcétera. Entonces, hay complementación, pero cerrando un poco lo que decíamos en la anterior clase, la iglesia que hace discípulos, la iglesia que intencionalmente hace discípulos, siempre va a tender a ir a un discipulado formal, un discipulado con propósito, con un espacio concreto, con una agenda concreta para ser una iglesia que tiene la cultura del discipulado. Vamos a entrar ahora a las estrategias para el discipulado. Primero en el nivel de una denominación, lanzamiento de la visión. Si estás pensando, por ejemplo, cómo vas a compartir esto a nivel de tu región, a nivel de tu denominación, necesitamos lanzar la visión, reconceptualizar, motivar, inspirar, sensibilizar, concientizar a las iglesias y a las personas, comenzando por los líderes. Y un ejemplo de eso son los seminarios virtuales. Por ejemplo, este seminario que damos todos los miércoles va en esa línea de concientizar, de motivar, de inspirar. No necesariamente este curso ya garantiza que tu iglesia está realmente en un proceso de desarrollo en el discipulado, está siendo asesorada, está desarrollando las herramientas. También hablamos de las consultas denominacionales, regionales, nacionales, que son reuniones más pequeñas, quizás con algunos líderes estratégicos de tu denominación o de tu región. Por ejemplo, en esta sala se encuentran 2 denominaciones a quienes estamos también apoyando, como es la Unión Bautista Boliviana, está aquí su presidente, está la Unión Cristiana Evangélica, también a través de sus representantes, y otras denominaciones que como denominación están siendo inspiradas a desarrollar el discipulado relacional como un modelo de Jesús. Y el entrenamiento de pastores y líderes en discipulado, comenzando por ellos mismos. Aquí estamos hablando de grupos de discipulado de pastores y líderes. Es la primera estrategia y tenemos herramientas también para poder compartir con los pastores y poder generar en las denominaciones o en las regiones estos grupos de discipulado que comienzan con los pastores. En el nivel de una iglesia local, primero lo que hemos estado impulsando, las autoevaluaciones que nos hemos estado haciendo, si somos o no una iglesia saludable, si somos o no una iglesia discipuladora, si somos o no discípulos. Y primero, creo que todos nosotros nos hemos autoevaluado en los 3 tipos de iglesia que habíamos hablado antes, con la necesidad de movernos de una categoría a otra. Y lo segundo que es fundamental y sería muy difícil seguir adelante sin entender esto bien. Primero nosotros, los pastores, los líderes, es que el discipulado comienza con nosotros y el equipo de liderazgo principal de mi iglesia, siendo discipulados y discipuladores hasta alcanzar a toda la iglesia. De eso hemos hablado en la anterior clase, pero lo estamos reforzando como una propuesta de estrategia para el discipulado en un nivel de la iglesia local. Entramos un poco a las herramientas para el discipulado y tenemos muchas herramientas. Gracias a Dios, estos años se han desarrollado muchas herramientas en esta visión de liderazgo discipulado, del pastoreo de pastores, en esta visión de alcanzar a nuestra iglesia en grupos pequeños. Y voy a mencionar algunas y quizás mostrar algo de esto, pero tenemos realmente cientos de herramientas desarrolladas para cada aspecto importante, de modo que podamos dar el soporte necesario que necesita el discipulado para ser desarrollado a nivel de líderes y a nivel de la iglesia. Y una de las herramientas básicas es la herramienta de crecimiento intencional, que tiene que ver con una simple evaluación que voy a mostrar ahora mismo,
que también estaba en el documento que les enviamos para su tarea previa. La herramienta de crecimiento intencional es una forma de sentarme con uno de mis líderes o un líder de un grupo de discipulado, un grupo de pastoreo, y recibir una información cada cierto tiempo acerca primero de su vida personal, su relación con Dios y su vida devocional de 0 a 10 con una explicación, su salud emocional con una explicación, su matrimonio o realización como soltero, y el área personal no ministerial donde más quiere crecer dando una nota con una breve explicación. Esta es una forma excelente de entablar un diálogo de seguimiento pastoral a uno de mis líderes, si soy un líder denominacional o si soy el pastor a un líder que está liderando un equipo ministerial o un grupo de discipulado. El evaluar estas áreas, la D es fundamental. ¿Qué área es la que estoy creciendo o en qué área Dios está trabajando en mi vida? Y luego pasar a evaluar su equipo o su grupo de discipulado, de 0 a 10, con una breve explicación, ¿cómo está yendo mi grupo de discipulado o mi equipo pastoral o ministerial? Y luego, cada miembro, iniciando por ti como líder y los miembros de tu grupo, evaluar de 0 a 10 en cuanto a su participación, en cuanto a su amor o apoyo a otros miembros, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su discipulado, si está discipulando a otros. Puntos fuertes y bendiciones de su equipo y debilidades o puntos o áreas a mejorar en cuanto a su equipo. Entonces, esta herramienta de crecimiento intencional es muy simple, pero nos ayuda a tener un asesoramiento adecuado para que los grupos de discipulado no mueran. Si tú eres un líder de una denominación y has iniciado un grupo de pastores en discipulado, entonces alguien externo puede asesorarte a través de esta herramienta de tiempo en tiempo, y tú también puedes usar esta herramienta para asesorar, para dar seguimiento a los grupos de tu iglesia, a los grupos de líderes primero y a los grupos de discipulado que se vayan generando más adelante. El ejercicio del enfoque, un excelente ejercicio para líderes que necesitan hacer podas en su vida, que necesitan dejar cosas que no son importantes y enfocarse en lo esencial, que son las relaciones, significativas, que son las acciones que realmente Dios le ha llamado a hacer. Entonces hay un ejercicio como este que podemos compartir con ustedes, también los 11 pasos para encontrar un discipulador o mentor, que ya lo hemos compartido con ustedes, y las preguntas frecuentes hechas sobre hacer discípulos. Tomás lo había mencionado, tenemos un webinar cada 15 días sobre las preguntas frecuentes. Hay 6 preguntas frecuentes que se hacen sobre el discipulado, y eso también lo tenemos como un recurso, herramientas para que usted pueda compartir con su equipo, con su iglesia, con su liderazgo. En cuanto a los materiales sugeridos para ya iniciar grupos de discipulado, tenemos la Biblia del Discipulado, que está siendo traducida a español, pero ya están traducidos los 64 estudios de la Biblia del Discipulado, que los vamos a ir compartiendo con ustedes a medida que usted vaya desarrollando sus grupos de discipulado, empezando por líderes y luego generando hacia la iglesia. Esto lo vamos a trabajar con iglesias de nuestra red que quieran, que han solicitado ya el asesoramiento para desarrollarse en el discipulado. Entonces, aquí solamente lo menciono como una de nuestros materiales. En segundo lugar, los estudios de discipulado, fe, esperanza y amor, cuyo autor es nuestro hermano Sergio Saavedra. Tenemos el manual de discipulado de Gregory Ogden, que ya es un manual con los mismos criterios de discipulado, como crecimiento intencional, como rendición de cuentas, como pastoreo, con los mismos criterios, pero con temas de discipulado para ser desarrollados, quizás con más lecturas. Podríamos decir que en cuanto a exigencia de trabajo semanal de los discípulos,
El manual de discipulado de Gregory Ogden tiene más exigencias, requiere más tiempo para preparación. Podríamos decir que el segundo podría ser los estudios de la Biblia del discipulado, con una exigencia un poco menos, pero muy concentrados, muy claros en el texto bíblico, muy claros en la temática que se está desarrollando en el estudio. Y en tercer lugar, tenemos nuestros estudios de discipulado, Fe, Esperanza y Amor, que esta es una producción de Campamento Sendalta y Bright Hope. Vamos a decir, esta es producción propia que estamos poniendo también a disposición. Ya lo hemos probado, yo lo he estado probando, estos estudios ya por 4 meses más o menos, 3 meses y medio, con 2 grupos de discipulado, así que me ha dado excelente resultado. Podríamos hablar de muchos otros materiales. Tenemos el líder que brilla, que son las 7 relaciones del líder hacia la excelencia, con clases para un año, en el mismo formato de tareas previas, la clase y seguimiento o metas de crecimiento. Pero voy a mencionar solamente estos 3 porque en realidad tendríamos que empezar con uno de ellos. Muy bien, voy a continuar entonces hablando un poco de los componentes del discipulado, de esa relación de discipulado que tenemos con nuestros grupos pequeños o con nuestros líderes. Y hablemos primero del pacto del discípulo, donde me comprometo con los patrones a continuación. 1, completar todas las tareas antes del encuentro semanal para poder contribuir, plenamente. Entonces, sea el formato que hayamos escogido, es importante la tarea previa. Eso es cultura del discipulado. Por eso en cada clase de este módulo hemos enviado tareas previas para que usted no llegue vacío, frío a la clase, sino que ya haya leído, haya hecho algún ejercicio como parte de la cultura de ser un buen discípulo, la tarea previa. Segundo compromiso, reunirme semanalmente con mis compañeros de discipulado durante aproximadamente 1 hora y media para dialogar sobre el contenido de las tareas. Esa sería la clase que tenemos en el discipulado. Tercero, ofrecerme al Señor por entero, sabiendo que voy a iniciar un proceso de transformación acelerada. Yo no entro a un discipulado simplemente para conocer cosas nuevas o simplemente porque hay que hacerlo o porque el curso es interesante, sino porque estoy dispuesto a un proceso de transformación. 4, contribuir para que se dé un ambiente de honestidad, verdad, confianza, vulnerabilidad personal en un espíritu de edificación mutua. Y también me comprometo a multiplicar en nuevos grupos al final de 12 a 18 meses. Por eso dijimos que el proceso de iniciar el discipulado en nuestra iglesia, en nuestra denominación, no es tan rápido al principio, porque empieza con un solo grupo pequeño que vive realmente la experiencia de ser un microgrupo de discipulado. Lo que estamos compartiendo es realmente lo que es un microgrupo de discipulado. Y aquí quiero hablar de los puntos sobresalientes de ese modelo de microgrupo. Cuando hablamos de un microgrupo, estamos hablando de un grupo de 3, 4 personas, nada más. La anterior clase hablamos de los grupos más grandes. ¿Recuerdan ustedes? Hay iglesias que tienen grupos familiares de 10, 12 personas o grupos de liderazgo de la iglesia de 8, 10, 12 personas. Está bien, no estamos deshaciendo ese grupo, pero en algún momento en la dinámica de grupo, en la dinámica del discipulado, ese grupo grande de 12, de 8 personas debe subdividirse en grupos pequeños ya para un proceso de discipulado en microgrupo de crecimiento. Entonces, primero, ¿por dónde comienzo? Invitar a las personas que van a ser parte de mi microgrupo para caminar juntos semanalmente con un grupo de 3 o 4, preferiblemente 4, con un pacto de 12
a 18 meses. Estamos hablando de 1 año a 1 año y medio, aunque en este proceso de acelerado que estamos viviendo podríamos hablar de 8 meses hacia adelante para ya caminar juntos en este microgrupo, cuyo compromiso es estar 90 minutos para la reunión, por lo menos, y la preparación 60 a 90 minutos, dependiendo de cuál de las herramientas vamos a usar. Lo que estamos recomendando nosotros a varios grupos es arrancar con los estudios de la Biblia del discipulado. Sin embargo, también tenemos lo de Bright Hope y Campamento Sendalta que podría ser, y el libro, el manual de discipulado. Cuando invitamos personas a ser parte de nuestro grupo de discipulado, la selección es muy importante. No es que abrimos la puerta y gritamos y todo el que venga está listo para ser parte de mi grupo. ¿Por qué? Primero, si somos pastores líderes, queremos multiplicar hacia el liderazgo primero, para que el liderazgo alcance la iglesia. Si estamos a cargo de una denominación o una región, empezar con los pastores de las diferentes iglesias para que ellos lo vayan desarrollando con sus equipos pastorales, ministeriales más adelante. Por eso, la selección para un proceso de multiplicación adecuado, no forzado, real, de vivencia en el microgrupo de discipulado, como vamos a explicar más adelante, tiene que ver con escoger, no personas perfectas, acabadas, porque si ya están acabadas en el camino del Señor, ya llegaron a la meta, pues tal vez no necesitan, pero toda persona que muestre que en su corazón hay consagración a Dios, que hay disponibilidad de tiempo, que se sujeta al proceso de crecimiento muchas veces a ser confrontado para crecer, que es fiel al grupo, fiel a su discipulador, que también tiene el liderazgo porque va a reproducir, es enseñable. Entonces, por lo menos estos criterios son buenos para escoger esas primeras personas para esa primera generación, vamos a decir, de discipulado o del microgrupo madre o base de discipulado que en una denominación o al nivel de una iglesia local va a desarrollar el discipulado. Entonces, yo añadiría un aspecto más a estos 6, que sería el tener un corazón saludable. Muchos creyentes, muchos discípulos tienen heridas tan profundas, tienen problemas no resueltos tan profundos que cuando entra un grupo, vamos a llamar normal de discipulado, puede ser que eso sea más bien dificultoso para el grupo. Entonces tenemos que quizás trabajar con esas personas a un nivel de restauración, a un nivel de sanidad interior. Entonces, los puntos sobresalientes del modelo de microgrupo, primero es la selección, la invitación personal. Pero, ¿qué otros elementos tenemos? El plan de estudios que conecta las grandes verdades, ¿no? Del discipulado, el evangelio, la persona de Dios, la iglesia. Nada reemplaza un estudio profundo, contextual y transformador de la palabra de Dios. Tiene que ser un estudio que nos meta a la palabra. Yo estoy animando a los discípulos a no pasar por encima las grandes verdades de la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que escudriñar. La palabra dice que tenemos que esforzarnos para comprender la palabra de Dios. El discipulado, por más que tenga un elemento pastoral, un elemento de crecimiento en áreas de nuestra vida, no debe jamás dejar de tener profundidad en la palabra de Dios. Quizás no una profundidad que haga que el discípulo se pierda en muchas cosas, pero muy certero en lo que es la palabra y especialmente la aplicación de la palabra y una lectura contextual a mi realidad. Y eso hace de la palabra de Dios transformadora hacia nuestra vida. Entonces, segundo elemento fundamental en un proceso de discipulado es la palabra de Dios. Tercero, el liderazgo rotativo, después de los primeros 2 meses, quizás asegurando así que todos sepan cómo liderar bien.
Entonces, en un grupo de 12 meses, todos habrán liderado 10 veces por lo menos. Y eso hace que ese líder que tú estás formando en el microgrupo de discipulado esté capacitado también para abrir su propio microgrupo, esté viviendo la experiencia de ser discipulado, pero en ese concepto de interdependencia, en ese concepto de pastoreo mutuo, donde todos nos bendecimos unos a otros. Eso no quiere decir que el discípulo no reconozca autoridad, por ejemplo, en el líder o en el discipulador de él o del grupo, pero ese es un principio de autoridad que el discípulo necesita desarrollar para crecer. No es la persona, pero es el principio de autoridad que me hace tener sujeción y que me hace crecer. Pero la dinámica del discipulado es que todos nos necesitamos unos a otros. Hay una interdependencia, un discipulado mutuo en algunos momentos, un pastoreo mutuo en algunos momentos. Veamos otros elementos. La multiplicación de nuevos grupos al final de 12 a 18 meses. El crecimiento intencional, no solo accidental, y acelerado y no tan lento que es difícil saber si hay cambios reales. Si bien al principio el crecimiento se da en un solo grupo, que va a pasar tiempo juntos, solo ese grupo, 6, 8, 10 meses y recién van a ir reproduciendo. Al principio uno diría que está perdiendo tiempo. El pastor ha decidido perder su tiempo con 4 discípulos por un año. Wow, entonces tendríamos que decir que Jesús perdió 3 años con 12 discípulos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús con esos 12? Transfirió no la mente de la palabra, no transfirió el conocimiento solamente, sino realmente el modelo relacional, la vida compartida a otra vida, el corazón compartido con otro corazón. Estamos hablando en el modelo de relacional, somos hechos a imagen de Dios y por tanto somos seres relacionales. Y por eso Él vino a hacer relación con nosotros. Él se hizo hombre para compartir con otros hombres y mujeres el corazón de Dios y el corazón del discipulado. Otro elemento fundamental que ya Sergio lo mencionó es el oír a Dios, combinando la verdad que proviene de la palabra escrita, el logos, con la verdad que proviene de escuchar a Dios, de tener la sensibilidad de entender lo que Dios me está hablando y escribirlo en mi diario de crecimiento como discípulo. El conocimiento objetivo, el griego eido, y el conocimiento subjetivo personal íntimo, del griego ginosko, epignosko, que es un término griego que habla de conocer por relación, no solo por información. Recordemos lo que dijo Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Recordemos a los líderes de su tiempo que estaban a punto de matar a Jesús porque pensaban que era un intruso y Jesús los enfrenta y les dice, ustedes son excelentes para estudiar la palabra, me saco el sombrero, son teólogos estudiados, pero ¿de qué les sirvió la profundidad de su estudio, su enfoque en conocer el libro sagrado, pero a mí me desechan? Este libro habla de mí. Si la palabra no me lleva a relacionarme, si la palabra no me lleva a conocer al dueño de la palabra, el logos, el verbo de Dios, me encanta la descripción de Juan 1:1 porque presenta a Jesús como el verbo, es decir, la expresión de la palabra hecha carne. Eso es muy profundo. Realmente el discipulado tiene que ver con relación y es la relación con Jesús. Yo soy como discipulador un facilitador de mis discípulos para llevarlos a crecer en su relación con Jesús, en ser más como Jesús. Y ese es el corazón del discipulado.
El séptimo elemento, la aplicación, también Sergio lo mencionó. Al final del encuentro tomamos 10 minutos, 5 minutos para identificar nuestra aplicación para la próxima semana. Tomamos otros 10 minutos al comienzo de la próxima reunión para revisar qué hemos hecho en nuestra aplicación. Entonces, de los 90 minutos de la reunión, solo 45 se centran en compartir lo que estudiamos. Compartimos lo que estudiamos y es profundo y es muy revelador a nuestro corazón, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica de manera muy concreta? Eso para mí fue una revolución en mi propio ministerio, el saber que mis discípulos o la gente que yo estoy enseñando, que estoy predicando por años, a veces no sé si cada semana está colocando una meta de crecimiento y estoy haciendo seguimiento sobre eso. En mi propio proceso de discipulado, una de las áreas que yo quería mejorar y crecer era mi tiempo devocional, por ejemplo. Pero no lo mejoré, aunque quería hacerlo, tenía en mi corazón mejorar mi tiempo devocional y no lo hacía, lo postergaba porque decía, no tengo tiempo, pero si estudio tanto la palabra, o sea, yo mismo me mentalizaba de que podía postergarlo, pero el momento que eso salió en mi grupo de crecimiento, en mi grupo de discipulado, donde rindo cuentas, donde tengo un plan paso a paso de cómo voy a mejorar, colocando horarios y tiempos específicos para mejorar, rindiendo cuentas, es ahí donde estoy creciendo. Entonces, crecimiento intencional a través de aplicaciones bien concretas. Somos muy buenos para hablar de generalidades, hablamos de otros, hablamos de circunstancias de otras personas, pero no hablamos de nosotros mismos. No tomamos pasos concretos, lo tenemos todo muchas veces aquí, pero no en la acción de nuestra vida. Y por eso el elemento de la aplicación es fundamental en este tema. Finalmente, 3 elementos esenciales en cuanto a los microgrupos, la palabra y el espíritu, que ya hemos hablado. Ese es un tema fundamental del discipulado. No tiene que ver con el énfasis denominacional, me van a disculpar en esto. Todos somos discípulos, los que hemos sido llamados por el Señor, no importa el énfasis denominacional que tengamos, nuestra vida depende de el toque, el obrar de Dios, de su espíritu en nosotros. El segundo elemento, la transparencia y la vulnerabilidad, que eso abre el espacio para realmente crecer, para ser ayudado, y la rendición de cuentas. El pequeño ejemplo que di hace un momento respecto a la rendición de cuentas en un área de mi vida, el momento que estoy rindiendo cuentas semana a semana es cuando experimento realmente mayor crecimiento. Muy bien, hasta aquí entonces la presentación. Sé que había bastante información, varias herramientas, materiales. No sé si Tomás, tú quieres añadir algo más a esta presentación o cualquier miembro del equipo. Entonces, dejo este espacio. Bien, Pastor, yo solamente quisiera recordar lo que en un inicio preguntamos en la línea de aplicar este proceso de manera intencional, preguntando inicialmente si estamos haciendo discípulos y luego qué tipo de discípulos Dios nos llama a reproducir, pero de manera sobresaliente la pregunta que trasciende es qué tipo de discípulos somos. Entonces ya cerrando el círculo hemos recibido la parte conceptual, la parte práctica y ahora tenemos herramientas también a disposición. Nos toca ser nosotros discípulos de manera intencional y comenzar a reproducir esto en el lugar donde estamos sirviendo. Así que sea el en 12 de esta noche el poder ya no más ponernos manos a la obra y transitar esto que es el llamado y el énfasis del ministerio de Jesús. Buenas noches. Todavía no hay preguntas en el chat. Si ustedes quieren, esperamos un rato o procedo a leer preguntas que hubo en la anterior clase.
Sí, Yo sugeriría que vayamos ganando tiempo con las preguntas de la anterior clase, Gaby, en la medida en que vayan llegando nuevas. Ya, perfecto. Bueno, acaban de llegar ya preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estudio bíblico y el discipulado? Bueno, el estudio bíblico es parte del discipulado, como lo hemos comentado. Es parte esencial. La palabra de Dios realmente es la materia prima para lo que vamos a hablar, compartir, sobre lo que vamos a tomar decisiones, sobre lo que vamos a confrontarnos a nosotros mismos. Así que el discipulado no debe solo basarse en solo la restauración o la relación o el pastoreo de la vida, etcétera, sino debe estar centrado en la palabra de Dios. Ahora, puede haber una distorsión cuando pensamos que el discipulado es solo el estudio de la palabra de Dios y eso se vuelve una clase. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad de contenido, de clase a proceso de crecimiento, de programa a relaciones de crecimiento, de estructura realmente a ser orgánicos, es decir, a relacionarnos a través de nuestra interdependencia, de nuestros dones. Muchas gracias, Pastor Munir. La otra pregunta es si puede desarrollar más sobre los ejercicios de enfoque. Muy bien, gracias por la excelente pregunta. El ejercicio de enfoque es algo que se ha vuelto vital en la vida de muchos líderes, en mi propia vida y en los líderes que caminan conmigo y asesoro. El hacer el ejercicio del enfoque cada 6 meses, cada año es muy importante. Es hacer una lista de todas aquellas actividades, enfoques, aspectos que ocupan nuestra vida durante el mes, durante la semana. Hacemos esa lista y luego de esa lista escogemos 16, seleccionamos 16 de esos aspectos que toman nuestro tiempo. Voy a pensar en la vida de un pastor, su tiempo de preparar su mensaje, su reunión con su equipo pastoral, el tiempo de dar la palabra, el tiempo de asuntos administrativos, etcétera. Uno hace una lista de lo que uno hace en el ministerio diariamente, semanalmente, mensualmente. Entonces, eso queda en 16. Luego uno los ordena en forma prioritaria. Y luego de esos 16 quedan los 8 más prioritarios, los que tú sientes que es tu prioridad, que es tu enfoque. No es que estás dejando de hacer muchas de las cosas aquí, pero estás enfocando cuáles son tus 8 prioridades. De las 8, cuáles son tus 4 prioridades. Y de las 4, cuáles son tus 2 prioridades. Y de las 2, cuál es tu prioridad. Y ese 1 es tu enfoque. Por eso es el ejercicio de enfoque. Entonces, cuando tú tienes que decidir qué dejar de hacer, qué no hacer, qué hacer, tú tienes tu ejercicio de enfoque para ayudarte a no perderte en muchas cosas. Y los pastores tenemos esa tendencia por la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer y a veces nos sentimos que debemos hacerlo todo y no delegamos y no nos enfocamos, es que nos perdemos en muchas cosas y no en personas, no en cosas que son fundamentales. Ese básicamente es el ejercicio de enfoque. Muchas gracias, Pastor. Otra pregunta dice, una vez ingresado a una cultura de discipulado, ¿será necesario prescindir de algunos programas o eventos tradicionales? Bueno, la pregunta parece tener una tendencia de pasar del eventismo, ¿no?, a las cosas fundamentales. Y aquí tenemos que hablar mínimamente a nivel de liderazgo aquí de la necesidad de podar
nuestras vidas. Esta crisis del COVID y la pandemia nos ha obligado prácticamente a podar muchas cosas. Nos está llevando a una reflexión tan profunda para deshacernos de las cosas que nos han sido un peso más que otra cosa, para realmente enfocarnos en el llamado que Dios nos ha dado, realmente enfocarnos en las cosas que son importantes, no secundarias. Recuerdo cuando Jesús llama a los 70, les dice, bueno, van a ir de 2 en 2, pero no lleven alforja, no lleven segunda túnica, no lleven. O sea, ese no lleven es tan importante porque ¿qué cosas llevamos? ¿Qué cosas hacemos que no nos conducen a nada? La cantidad de actividades no es el indicador de que estamos avanzando, de éxito ministerial. Tenemos que aprender a podar. Entonces, en una cultura de discipulado, donde rindo cuentas, donde consulto antes de tomar decisiones, ¿no? Nos llama, pastor, predica esta noche, listo, pastor, mañana el bautismo. Pastor, tienes que estar, perdón que te avise un día antes, pero tienes que estar. Eso nos lleva a realmente rendir cuentas sobre eso y tomar decisiones. Hay muchas actividades que no deberíamos estar haciéndolas. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál fue el enfoque de Jesús? Cuando se presentó al Padre, no le dijo, Padre, a ver, 200 campañas, tantos sanados, tantos convertidos. No, él dijo, aquí está. He invertido mi vida en los que tú me diste. ¿Y para qué se los dio el Señor? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era su enfoque realmente, el enfoque de su vida? Entonces tenemos que, una vez que entremos a la cultura del discipulado, como decía la pregunta, yo estaba pensando, Dios quiera que entremos. Y no es como entrar, ya, mañana voy a entrar a la cultura del discipulado. Realmente tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para empezar a vivir una cultura del discipulado. Muchas gracias, pastor. Sergio quiere complementar y compartir algo en esta respuesta. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Bueno, en realidad es también un poco a la pregunta anterior, solo que me ha tomado un tiempito hacer este gráfico. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un gráfico que a mí en lo personal me ha servido muchísimo. Bueno, aquí está esta carita. Esta carita es la persona que tú estás queriendo discipular. Y esta es una gradería en la cual tú estás en el primer peldaño. Esta persona, no sé si se puede ver, se ha sentido atraída de alguna manera a Dios gracias a tu testimonio. Entonces tú eres su primer peldaño y Dios ya te ha hablado y te ha dicho, bueno, quiero que te hagas cargo de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No es crear una relación de dependencia, ¿no? Porque esta persona podría estar feliz contigo por años y seguirte a todo lado y estar contigo y tal. Entonces, tu tarea debe enfocarse, hablando de enfocarnos, ¿no? Lo que nos compartía el pastor Munir hace un momento. Debes enfocarte en ponerte tú por abajo como un sostén, como un peldaño hacia la relación con la palabra. O sea, todo tu enfoque debe ser que esta persona tenga una relación con la palabra del Señor, pero no de una manera de un programa, etcétera, sino que la palabra llegue a ser el centro de sus decisiones, el centro de su vida, ¿no?
sin perder la relación contigo. Fíjate, Él está, digamos, parado sobre ti de alguna manera, pero tú lo estás llevando hacia la palabra. Y la palabra en sí misma tiene el encargo, podríamos decir, porque ahí está el Espíritu Santo obrando, de llevar a esta persona a la relación con Cristo. Y es la tarea, el trabajo de la palabra de Dios en el corazón de esta persona, la que va a permitir que él tenga una relación viva, personal, real con Jesucristo. Y esto es lo que le lleva a ya la relación con Dios como hijo, ¿no? Nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida. Entonces, la relación contigo quizás no se va a perder, siempre van a ser amigos, etcétera, pero hay un momento en que tú ya lo vas a ver a él caminar y tomar sus decisiones y enfrentar sus luchas y quizás enseñarte muchas cosas también porque ya ha alcanzado madurez. Ese es un buen momento para darte cuenta que tu tarea principal de discipulado acabó con esta persona, aunque hay una relación eterna, ¿no? que se ha labrado, pero esta persona ya está lista para la paternidad espiritual, para poder ayudar a otros, porque tiene un caminar con Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? No podríamos ponerle una agenda, ¿no? Pero hay personas que crecen rapidísimo, es decir, están tan sedientas de una relación con Cristo que apenas tú los pones en contacto con la palabra, ya están, ellos mismos te están empujando y te preguntan y vienen y bueno, hay otras personas que son más lentas y ahí tienes que tener paciencia, pero no dejar de enfocarte en que desarrollen su relación con la palabra y que ellos vean en la palabra no un conjunto de mandamientos, no un conjunto de promesas personales, sino que la palabra les presente a Jesucristo y lo puedan ver a lo largo de las Escrituras. Es lo que les pasó a los discípulos que se iban camino a Emaús. El Señor tuvo que hacer casi un arreglo de su perspectiva en ese viaje, ¿no? Porque ellos habían estado con Jesús, pero no habían entendido mucho de quién era Él. Esto nomás quería compartir, ojalá les sirva, hermanos. Relacionado con la última parte que comentó Sergio, la siguiente pregunta era, ¿cuánto tiempo es recomendable tener discipulado? Antes de responder esa excelente pregunta, quería que Sergio comente rápidamente algo más, si quisieras comentar sobre el manual Fe, Esperanza y Amor en base a Juan. Bueno, dos cosas que me parecen rescatables. Una, Munir, es que tú has probado el estudio en situación de pandemia, es decir, cuando cada persona estaba en su casa y sin embargo han podido tener una dinámica de compartir, una dinámica de grupo, una dinámica relacional, que es lo que es una de las fortalezas que hemos querido darle a este estudio. Y según tus testimonios, lo que tú me has compartido es que sí ha funcionado, por decir algo, esta relación a distancia. Entonces, quiere decir que situación de cuarentena no debiera impedirnos el relacionarnos y el estudio permite hacerlo. Un segundo aspecto es el tema de la centralidad en Jesucristo. Verdaderamente yo mismo al preparar el estudio he crecido muchísimo en mi relación con el Señor porque me he sumergido mucho más todavía en el contexto histórico que le tocó vivir y todos los conflictos que tuvo que enfrentar tan injustos y a pesar de eso, él no varió un ápice en su firmeza, en su solidez, en sus promesas y también en su desafío a la terquedad humana, ¿no? En
en tratar con Dios en base a esquemas meramente humanos. O sea, somos muy tercos en tratar con Dios en base a nuestros propios esquemas. Pero el Señor ahí se lo ve desafiando, enfrentando, siguiendo adelante en todo ese contexto. Y eso a mí me ha animado porque estamos viviendo un tiempo difícil en Bolivia y la verdad es que yo lo he sentido una provisión del Señor también el profundizar en el estudio. Entonces, yo quiero simplemente enfatizar que cuando el estudio diga, revise el pasaje tal en el Antiguo Testamento, por favor vaya y revise. O cuando el pasaje dice, ubique este tiempo en la línea histórica, usted vaya y lo ubique en la línea histórica. O sea, es muy importante el contexto histórico para realmente conocer mucho mejor y relacionarnos mejor con el Señor. Ok, y quizás complementando a eso, cuando en nuestro discipulado hacemos un estudio inductivo, es decir, en el mismo texto de la palabra, es como ir al filo mismo, ¿no?, de la palabra. Muchas veces hemos compartido herramientas donde se ha conceptualizado tanto o se ha llevado a temas tan arriba que a veces nos separan un poco de la trama del texto bíblico, de cada palabra inspirada, de cada reacción de Dios, de cada sentimiento. Y ese es un enfoque de discipulado, ¿no?, en el texto mismo. Por eso hablamos del estudio inductivo de una teología bíblica más que de una teología temática o sistemática. No tengo nada en contra de la teología sistemática, pero en el discipulado recomendamos que la centralidad de la palabra de Dios, eso es lo que realmente toca y transforma las vidas más que los pensamientos desarrollados a veces en los libros, ¿no?, acerca de la Biblia o acerca de los grandes temas de la palabra. Respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo debemos discipular? Bueno, partimos del hecho de que somos discípulos desde que nos convertimos al Señor hasta que nos llame Él a su presencia. Siempre vamos a ser discípulos en crecimiento. Eh, los discípulos, cuando cuando Jesús los llamó a ser apóstoles, no dejaron de ser discípulos. Las metas que hemos visto en Efesios capítulo 4 y especialmente la última que habla de que debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, hace que la meta de crecer siendo discípulos no termine nunca. Obviamente hay elementos como las etapas en nuestra vida de crecimiento. El otro elemento es la reproducción. Un grupo de discipulado que se ha acostumbrado a ser discipulado en el mismo grupito por 50 años y nadie le habla ni al vecino de Cristo y nadie es un discípulo discipulador, ese discípulo ha perdido el horizonte porque el discípulo es discipulador necesariamente. No puedo ser discípulo sin ser discipulador. Y puedo llegar, como decía Sergio, en la idea de Juan, de las epístolas de Juan, a ser padre, ¿no? El padre, el joven, el hijo, el hijito, el joven que se hace fuerte y el padre que tiene una capacidad de reproducción y de sostener a varios discípulos o hijos espirituales. Entonces, hay etapas en nuestra vida, recién convertidos o crecemos como discípulos siendo líderes, siendo pastores, aún siendo líderes denominacionales, tenemos que crecer como discípulos de Cristo para también discipular en ese nivel de discipulado. Entonces, el riesgo es siempre estar aprendiendo, pero no cambiar. Siempre recibir y nunca dar. Esos son los problemas, no tanto es el tiempo. Y la otra cosa también es el objetivo o los objetivos con los que estamos discipulando. Hay discípulos que están siendo discipulados en un área tal vez de ministerio, pero están siendo discípulos de la misma forma. No sé si Tomás o Sergio, cualquier otro puede responder a cualquier pregunta, por favor. Gracias, pastor. Tengo una pregunta más.
Aparte de llevar un material sugerido, ¿qué otras actividades podrías sugerir para fortalecer la relación entre discípulo y discipulador? Muy recomendable actividades fuera de estudio, fuera del discipulado en sí, actividades con la familia, viajes, dinámicas extra que generan mayor amistad entre los miembros del grupo, del equipo. Además de esto, se podría tener algunas actividades especiales también, ¿no? Dentro de los grupos de discipulado y la relación que el discipulador va a tener no solo con el grupo. Eso es importante. Si yo soy el discipulador de un grupo pequeño de líderes, por ejemplo, mi relación de discipulador no se va a basar solamente en la reunión semanal que voy a tener con ellos, sino de vez en cuando, que no sea cada año, pero cada mes y medio, sentarme con cada uno de ellos a tomar un café, a profundizar en alguna de las áreas, asesorar, simplemente hablar. Es necesario, ¿no? La conexión con el grupo y también individualmente con cada grupo. Esas ideas, no sé si hay otras de parte de ustedes, Tomás, Sergio. Quisiera compartir algo para complementar, unir Gaby. Verdaderamente cuando estamos tomando en serio la palabra con el discípulo, cuando estamos estudiando la palabra, automáticamente van surgiendo agendas. Por ejemplo, le preguntamos al discípulo o a los discípulos, les dicen, bueno, ¿y qué les ha hablado el Señor esta semana a través del estudio bíblico? Entonces alguien dice, bueno, el tema del perdón. Bueno, entonces ya se vuelve una agenda y ahí ya nos da ideas de actividades, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una lista de qué personas nos está costando perdonar y por qué. Entonces, ya la misma palabra, o sea, yo diría el Espíritu Santo, a través de lo que el discípulo está viviendo y la palabra le está hablando, va marcando una agenda. Y hay que ser muy sensibles a esa agenda para no imponer. Eso es, digamos, cuando uno impone un programa, casi mata esas agendas personales que Dios está tratando en las vidas. Porque tenemos que avanzar esto, tenemos que avanzar esto, tenemos que avanzar esto. No, hay que darse un tiempito para escuchar lo que Dios está obrando. Segundo, yo animo a que lo más pronto posible usted enseñe a su discípulo a tomar tiempos prolongados con Dios. ¿Qué significa esto? Tomar un cuaderno, un lápiz, irse al cerro o a algún lugar aislado y a poner preguntas en el cuaderno y hablar, a tomar un pasaje bíblico. Lo que nosotros hacíamos era lo siguiente, y de una manera intencional nos citábamos a las 4:30, me acuerdo, en el pie del Cerro San Pedro, 4:30 de la mañana, a los que podían llegar, ¿no? En aquel tiempo no había pandemia, así que era fácil. Y entonces decíamos, bueno, escribe una pregunta en tu cuaderno. ¿Qué está en tu corazón en este momento inquietándote? Cada uno escribía. Ok, ahora elige un pasaje bíblico, cualquiera que estás teniendo en tu devocional o de los estudios que estamos haciendo. Cada uno definía. Bueno, ahora nos vamos a ir 1 hora y media o 2 a orar, leer y a escribir las respuestas que entendemos del Señor. Es admirable y muy hermoso ver que al final, cuando nos volvemos a reunir todos y cada uno comparte lo que Dios le ha hablado, todos tienen su respuesta, todos. Y entonces comienzan a experimentar lo que Munir decía, el oír a Dios. Es fundamental esto en la agenda del discipulado.
porque acordémonos que no son nuestros discípulos, estamos haciendo discípulos de Cristo. La idea es que ellos aprendan a escuchar la voz del pastor y a seguirle. Esa sería otra actividad que los recomiendo. Luego, de vez en cuando, ponga situaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a visitar a tal persona y tú te vas a hacer cargo de llevarle una palabra. Y la persona puede estar pasando una situación difícil en su vida, o en la cárcel, o en el hospital, o en algún lugar, pero son desafíos para romper la comodidad. A veces es muy cómodo tener el estudio bíblico en la casa, tomando un tecito y charlando de nuestras vidas, etcétera, y nos hemos olvidado del mundo que nos rodea. Pero ya cuando el discípulo está más o menos en la etapa de joven, ¿no? Como estamos hablando en el esquema de Primera de Juan, ya es necesario entrenarlo en enfrentar situaciones complejas, difíciles, pero no dejarlo solo. Tú estás con él. Yo me acuerdo que cuando me discipulaba, mi discipulador me decía, bueno, vamos a ir a compartir el evangelio a la universidad, pero ahí está lleno de ateos. Bueno, ese es el contexto que tú vives, así que vas a ir a compartir a los ateos, pero nunca me soltó. Siempre fuimos juntos, y si nos insultaban era él también, ¿no? Bueno, entonces son algunas actividades sugeridas y es muy apasionante, es muy hermoso, es una paternidad espiritual donde vas llevando de la mano primero al niñito que no sabe dar pasos, pero al final ya te sorprenden cuando ellos mismos ya están planificando cosas. Me acuerdo que una de las personas que yo discipulaba, casi de manera inmediata después de su conversión, él se convirtió en octubre, y en diciembre ya me estaba planteando hacer todo un ministerio con niños en el barrio. Caramba, yo no estaba listo a eso, pero era su ministerio de él, así que accedí y le acompañé con todo, ¿no? Entonces, es un proceso así como una paternidad espiritual, donde hay que acompañar y ponerse a tono con lo que Dios le está hablando al discípulo.